Hola y bienvenido. En este vídeo voy a calcular el máximo o mínimo, ¿vale? Luego ya lo veremos al final del vídeo, de esta función, ¿vale? F de x igual a 3x al cuadrado menos 6x menos 3, ¿vale? Entonces, este tipo de ejercicios, ¿vale? Se resuelven en 4 pasos. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a ir haciendo los pasos, ¿vale? Lo voy a ir indicando aquí, ¿vale? Pero todos se resuelven igual. Entonces, el primer paso, ¿vale? El primer paso que hay que realizar es calcular la derivada de esta función, ¿vale? Entonces ponemos f, comita, de x, eso quiere decir la derivada de la función f de x, y derivamos la función, esto es constante por... O sea, 3, que es una constante, por x al cuadrado. Entonces esto es la constante 3 por la derivada de x al cuadrado. Y recordad que la derivada de x al cuadrado es, bajamos el exponente, que es 2, y multiplicamos por x y restamos 1 al exponente. 2 menos 1, 1. ¿Vale? Menos constante por x. La derivada de constante por x es la constante, es decir, menos 6. Y menos 3, que es una constante. La derivada de una constante es 0, ¿vale? Por tanto, esto es 3 por 2, 6. Esto es 6x menos 6, ¿vale? Ese es el primer paso, ¿vale? Que es la derivada de f de x. Ahora, el segundo paso. El segundo paso es igualar la derivada f de x, igualarla a 0, ¿vale? Y calcular cuál es el valor de x, ¿vale? Entonces, esto es 6x menos 6 es igual a 0, ¿vale? Por tanto, 6x es igual a 6, por tanto, x es igual. Bueno, esto lo sabéis hacer estos pasos. Esto, como el menos 6 está restando, pasa al otro lado sumando, ¿vale? Si está restando, pasa sumando, ¿vale? Y ahora, este 6 que está multiplicando, pasa dividiendo. Por tanto, esto es 6 dividido entre 6, ¿vale? Es igual a 1, ¿vale? Vale, pues entonces, ya sabemos que en el punto x igual a 1, puede tener un máximo o un mínimo. Bueno, o no puede tener nada, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a ver en el último paso. Ese es el segundo paso. El tercer paso que tenemos que hacer. El tercer paso que tenemos que hacer es calcular el punto, ¿vale? Porque, o sea, tenemos que calcular las coordenadas del punto, porque aquí solamente tenemos la x. Tenemos que calcular la y, que la y, recordad que es lo mismo que f de x. Por tanto, para calcular la y, tenemos que calcular cuánto vale f en el punto que acabamos de calcular aquí, en 1. Es decir, cuánto vale f de 1. Y para calcular f de 1, ¿dónde nos tenemos que fijar? Aquí arriba, ¿vale? En la definición de la función f. Y donde pone x, tenemos que poner un 1. Esto entonces es 3 que multiplica a 1 al cuadrado, menos 6 que multiplica 1, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo es sustituir, y donde veo una x pongo un 1, menos 3. Vale, pues esto es 1 al cuadrado es 1 por 3 es 3, menos 6 por 1 es menos 6, y menos 3, que es menos 3. Vale, entonces este 3 positivo con este 3 negativo se va, y esto queda menos 6. Por tanto, el punto, ¿vale?, donde puede existir un máximo o un mínimo es el punto 1 menos 6, ¿vale? Y ya por último tenemos el cuarto paso, ¿vale? Que el cuarto paso, ¿en qué consiste? En calcular la segunda derivada de la función f de x, ¿vale? Aquí en el primer paso calculamos la primera derivada, pues ahora calculamos la segunda derivada, que se escribe f con 2 comitas de x, ¿vale? Eso quiere decir segunda derivada de la función f de x. Y para ello, ¿qué hago? Me fijo en cuál es la derivada de f, ¿vale? Que es 6x menos 6, y esto es lo que derivo, 6x menos 6. Entonces, derivada constante por x es constante, que es 6, menos
una constante que es 0, ¿vale? Por tanto, aquí no lo escribo. Vale. Una vez que he calculado la derivada de f de x, ¿vale? Perdón, segunda derivada de f de x, ¿vale? Lo que hago es que calculo cuál es el resultado de la segunda derivada de f de x. ¿En qué punto? En el punto que hemos calculado en el paso 2. ¿Vale? Es decir, en 1. ¿Vale? ¿Cuánto vale segunda derivada de f en el punto 1? ¿Cómo está definida la segunda derivada de f de x? Por una constante 6. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué tendría que hacer? Sustituir, y donde pone una x, poner el 1. ¿Pero hay una x aquí? No. ¿Veis que no hay ninguna x? Por tanto, no puedo sustituir. Entonces, el valor siempre va a ser la constante. ¿Vale? Es decir, independientemente del punto donde yo esté calculando la segunda derivada de f, es decir, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 1000, ¿vale? Siempre, siempre, siempre el valor que vamos a obtener es 6, ¿vale? Esto es una función constante, ¿vale? Siempre va a tener el valor de la constante, ¿vale? Y ahora, pues, como la segunda derivada es positiva, ¿vale? Como la segunda derivada es positiva, en el punto 1 menos 6, lo que tenemos es un mínimo, ¿vale? ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Si la segunda derivada de la función f de x es positivo, ¿vale? Si es positivo, ¿vale? Esto se trata de un mínimo. El punto, ¿vale?, que hemos calculado en el paso 3 es mínimo. Si la segunda derivada, el resultado que obtenemos, ¿vale?, en el punto 1, ¿vale?, en este caso es en 1, en x igual a 1, es negativo, ¿vale?, entonces en ese punto lo que vamos a encontrar es un máximo. ¿Vale? Y si es igual a 0, ¿vale?, entonces no es ni máximo ni mínimo. ¿Vale? Si es 0 no es ni máximo ni mínimo. ¿Vale? Entonces, como la segunda derivada f dos comitas en x igual a 1 es 6, que es positivo, ¿vale?, tenemos un mínimo. ¿Vale? Por tanto, este punto de aquí, el punto 1 menos 6, es un mínimo. Es un mínimo. Pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que te haya ayudado, que no haya quedado ninguna duda. Si ha quedado alguna duda, por favor, déjala en la parte de comentarios del vídeo. Y nada, pues agradecerte tu visita y espero verte en el próximo vídeo. Pues muchas gracias y hasta el próximo.